Hola, en este vídeo vamos a ver la administración del filtrado de archivos que vamos a poder realizar con FSRM. Filtrado de archivos que me va a permitir especificar qué tipo de ficheros queremos que se almacenen en nuestros directorios o no. Es decir, podemos delimitar si queremos que en un directorio en concreto se puedan almacenar, por ejemplo, ficheros de vídeo, ficheros de música, ficheros de Microsoft Office, etc. Eso lo vamos a hacer a través del uso de extensiones como tal, es decir, la agrupación de extensiones a un tipo de fichero delimitado y posteriormente el establecimiento de cuotas para, como digo, permitir o no permitir la ubicación de ficheros con esas extensiones dentro de nuestros directorios donde estemos estableciendo los filtrados de archivo. Fijaos, dentro de la consola de administración del filtrado de archivos nos vamos a encontrar tres componentes, tres elementos. Filtrados de archivos en primer lugar, donde veremos qué filtrados tenemos establecidos sobre nuestros directorios, es decir, aquí sí vamos a ver ya la parte que hemos configurado y que estamos administrando y veremos la distinta información que vamos a tener en cuanto a qué tipo de filtrado se ha establecido, qué grupos de filtrado o de archivos están siendo filtrados y están en el sentido de permitir, denegar, etc. Vamos a ver en un segundo lugar las plantillas de filtrado de archivos o del filtro de archivos, donde vamos a poder especificar comportamientos ya preconfigurados, ¿vale? Fijaos, el mejor ejemplo es el que vemos aquí de bloquear archivos de audio y vídeo, es decir, existe ya una plantilla donde le estamos indicando que no se permita en determinado directorio almacenar información relativa a audio y vídeo. Y por último, ¿cómo va a conocer el sistema si un fichero determinado es de audio o de vídeo? Por lo que van a ser los grupos de archivos, donde le vamos a dar un nombre al grupo como tal, archivos comprimidos, archivos de audio y vídeo, y le vamos a asociar una serie de extensiones sobre lo que van a ser los archivos que cumplan ese criterio. Por ejemplo, en el caso de archivos de audio y vídeo, pues tendremos una serie de ellos, todos relacionados a ficheros de audio y vídeo, como digo. Y la posibilidad, lógicamente, de modificarlo en la medida en que puedan surgir nuevas extensiones asociadas a ese tipo de ficheros, es decir, extensiones que surjan en un futuro por aplicaciones futuras y que queramos agregar también o considerar como tal de audio o de vídeo. Fijaos que estamos viendo archivos comprimidos, archivos de audio y vídeo, archivos de correo electrónico con sus extensiones asociadas, archivos de Office, por ejemplo, archivos de página web, de sistema, etcétera. Importante que a la hora de hacer las agrupaciones de archivos tengamos presente que no solo sirven para prohibir que se almacenen, sino que puede ser lo contrario, es decir, que en determinado directorio solo se pueden almacenar aquellos que cumplan los criterios establecidos por el grupo de archivos. Por ejemplo, en el caso de los archivos de Office, el que indiquemos en un directorio que los usuarios solo pueden almacenar información relativa a esas aplicaciones, es decir, a los ficheros que generan con Office, PowerPoint, Excel, etcétera, ¿vale? Evitando de esa manera y por añadidura, por extensión, todos los demás, es decir, solo almacenan documentos de Word o documentos de, como digo, del Office en general. Bien, vamos a ver la opción de configuración de un filtro de archivos y lo mismo que ocurre en el caso de las cuotas, nos vamos a encontrar con que nos van a sugerir el uso de plantillas, ¿vale? Vamos a generar un filtro de archivo, crear filtro de archivos y vamos a darle una ruta hacia el directorio donde queremos que se aplique. No, en C no, vamos a darle C y vamos a generar datos de usuario, por ejemplo, que podría ser una carpeta datos de usuario, ¿vale? Y aquí le estamos indicando, se puede utilizar las propiedades de una plantilla de filtro de archivos o definir las propiedades personalizadas del filtro de archivos. Fijaos que ya digo que siempre nos va a recomendar el uso de plantillas como tal. Si ya tenemos plantillas generadas que habremos ido creando con las distintas configuraciones, las podremos aplicar de una manera más rápida, ¿vale? Bloquear archivos de audio y vídeo, bloquear archivos ejecutables, bloquear archivos de imagen, bloquear archivos de correo electrónico o supervisar archivos ejecutables y de sistema. Vamos a indicarle, por ejemplo, que nos bloquee archivos de audio y vídeo. Y ya con esto tendríamos configurada nuestra directiva. Podríamos de otra manera decirle que nos dejen hacerlo de forma personalizada como tal. Vamos a verlo por revisar también las distintas opciones de configuración que nos va a dar y fijaos cómo nos vamos a encontrar en filtrado activo y filtrado pasivo. Importante, la idea es permitir o denegar el acceso de ese tipo de ficheros a nuestros directorios. Por tanto, lo podemos utilizar como excepción. No se permite nada excepto este tipo de ficheros. Tipo de filtrado. Filtrado activo no permite a los usuarios guardar archivos no autorizados. Fijaos, deberíamos crear un filtro donde especifiquemos cuáles son los ficheros que sí pueden almacenar los usuarios. Filtrado pasivo permite a los usuarios guardar archivos, utilizado para control, ¿vale? Es decir,
sí se les permitiría, si estamos haciendo alusión, por ejemplo, al audio y vídeo, sí se les permitiría, pero nuestra idea es utilizarlo para control, para informes, para ver información como tal de qué se ha guardado ahí, ¿no? Qué capacidades tienen y además qué tipo de ficheros están almacenados, ¿vale? En cualquiera de los casos, tipo de filtrado activo no se permite, salvo que estén autorizados. No permite al usuario guardar archivos no autorizados. En este caso, si estamos bloqueando archivos de audio y vídeo, lógicamente no se permitirá que los almacenen. ¿Vale? Y grupos de archivos que se van a utilizar, porque aquí, en definitiva, esto, bueno, viene a ser una plantilla que ya tenemos creada, pero tenemos que indicarle qué tipo de ficheros son los que no queremos que, en este caso, puedan almacenar. Y le vamos a decir, pues, archivos de audio y vídeo. Y estos sí son, fijaos, si le damos a editar, los que tienen una serie de extensiones asociadas, pero que, lógicamente, podríamos agregar en cualquier momento, si surgiera MP9, por ejemplo, si surgiera una nueva extensión en un futuro, asterisco.mp9, pues le podríamos agregar ahí. Es decir, cualquier fichero con esa extensión, lógicamente, debería, en este caso, restringirse, no va a poder aceptarse. Opciones de enviar mensajes de correo electrónico en función de que se cumplan esas prohibiciones como tal, registros de eventos, ¿vale? Es decir, generar un informe en el visor de sucesos, el visor de eventos, para que quede reflejado. Comando, si quisiéramos ejecutar algún comando específico, y en el caso del informe, pues generar informes para archivos grandes, por ejemplo, archivos por propiedad, por propietario. ¿Vale? Archivo por grupos de archivo. Es decir, que nos almacene la información y nos diga de qué tipo de información estamos tratando. Bien, y aquí ya le daríamos a configurar, aceptamos, y ya tendríamos configurados nuestros datos. Carpeta datos de usuario, tipo de filtrado activo, es decir, no se permite si no están autorizados, grupos de archivo, archivos de audio y vídeo, y notificaciones, registro de eventos, ¿vale? Como tal. Bien, vamos a crearlo y lo dejamos así. Y nos pregunta si queremos esta configuración personalizada que hemos hecho, guardarla como plantilla. Le vamos a decir que no, no la queremos guardar, aceptamos y ya lo tenemos. ¿Vale? Tipo de filtro, datos de usuario. Luego fijaos que dentro de lo que serían este tipo de filtrados de archivo vamos a poder establecer excepción al filtro de archivos, ¿no? Y esto es muy recurrente en el caso de que usemos unas extensiones muy globales y queramos restringir. Por ejemplo, imaginaos que solo quisiéramos que se almacenase información generada con Microsoft Word, o sea, extensiones docx o doc en su caso. Bien, podríamos establecer un límite al filtrado a todos los ficheros, es decir, asterisco, punto asterisco, no se puede guardar absolutamente nada, pero establecer una excepción. Permitimos en este caso que todos los ficheros que tengan una extensión doc o docx sí van a ser autorizados, ¿vale? Excepciones como tal, de manera más global, ¿vale? Tenemos una prohibición muy global y lo que hacemos es una excepción más particular sobre la misma. Y nos podríamos, lógicamente, generar los grupos de archivo que vamos a utilizar como excepción. Es decir, en esta ruta, esta es una excepción, ¿vale? Que va a prevalecer sobre lo que sería el comportamiento general del directorio que tengamos aquí. En nuestro caso, imaginemos que no queremos nada de vídeo, pero que en un momento determinado sí necesitamos que se haga uso de extensiones .avi, por ejemplo. Bueno, pues entonces sería o modificamos el grupo de archivos en el sentido de sacar la extensión o agregamos una extensión, ¿vale? Eso ya va a depender un poco de los escenarios en los que os encontréis, de la granularidad que requiera vuestro entorno real para realizar este tipo de configuraciones. En el caso de plantillas, bueno, pues fijaos, por revisar lo que serían las opciones de plantilla, cómo vamos a derivar de las plantillas, de dónde lo están cogiendo, qué queremos hacer, bloquear o supervisar, ¿vale? Es decir, queremos prohibir que se almacene esta documentación o no, lo único que queremos como tal es que se supervise, que se generen informes como tal, ¿vale? Y todos los que vamos a poder ir bloqueando, plantillas que vamos a generar, ¿vale? Y en el caso de grupos de archivo, pues lógicamente podríamos crearnos nuestros nuevos grupos de archivo, grupo archivo marketing. Imaginaos que tuviéramos un departamento en nuestra empresa que utiliza algún tipo de extensión determinado que no utilicen los demás. HHT, por ejemplo, bueno, pues podríamos agregarle y ya tendríamos aquí una opción, es decir, la posibilidad de crear una excepción para que esos se puedan almacenar. Y fijaos también cómo podríamos, por otro lado, establecer se van a incluir todos estos dentro de ese grupo como tal, pero se excluye uno que, por utilizar el asterisco, pudiera considerarse incluido dentro del mismo, ¿vale?
por ejemplo, en este caso podríamos estar distinguiendo aquí que fueran asterisco.doc, todos los que llevaran una extensión de este tipo, pero quisiéramos excluir asterisco.docx, porque sí lleva la misma parte, por tanto, esto provocaría que se bloquease si lo estamos bloqueando, pero lo que necesitamos es una excepción sobre ese funcionamiento, esa norma. Vale, bien, vista la parte de configuración, lo que vamos a hacer es verlo en la práctica. Para ello, fijaos que hemos creado un filtrado de archivos en C, datos de usuario, y ahí lo que hemos hecho es especificar que se bloquee archivos de audio y vídeo. Pues vamos a acceder al directorio, datos de usuario, y fijaos cómo ahí, bueno, por no crearlos ahí inicialmente, directorio home usuarios, voy a borrar. Fijaos, por utilizar estos datos vamos a ver cómo en datos de usuario sí que puedo copiar ficheros, en este caso estamos copiando incluso ficheros exe, ejecutables, podríamos copiar otra serie de ficheros, logs, etcétera, vale, lo vemos, pegamos también ahí, y ahora lo que vamos a hacer es, uno de estos le vamos a modificar la extensión y le vamos a llamar AVI. Y ya en ese momento, una vez que le hemos cambiado la extensión, cuando intentemos copiarlo sobre este directorio, al aplicar el filtrado nos indica que necesita permiso para realizar esta acción, pero no nos va a dejar en ningún caso, basándonos exclusivamente en la extensión, es decir, detecta que hay un filtrado de archivos que impide que en este directorio se almacene información relativa a audio y vídeo y por tanto lo que no hace es almacenar, no nos permite ese almacenamiento. Además generará registros en el visor de sucesos, generará informes y generará correo electrónico si lo hemos configurado de esa manera, informando tanto a administradores como al propio usuario de que no tiene la autorización para realizar esa copia en un momento determinado, ¿vale? Y si volviéramos, bueno, aquí, efectivamente, esto va a ser, lógicamente, si ahora pusiéramos aquí, perdón, a ver, fijaos que al final lo que estamos asociando en realidad es una extensión. Si yo le cambio la extensión ahora a este fichero, sí que me deja copiarlo, ¿vale? ¿Lo veis? Si yo le cambio la extensión, me dice que no se puede porque los ficheros .avi no pueden estar dentro de este directorio. Al final, lo único que está haciendo es buscar extensiones de tipo avi. Y ya por ver lo último, si incluimos este tipo de extensión, también tenéis presente una cosa, nada impide que un usuario en un momento dado pueda modificar la extensión, ¿vale? Lo vemos, modificar la extensión y posteriormente asociarla con algún tipo de aplicación. Pero bueno, la idea es que no se les permita realizar estas configuraciones, no se pueda como tal agregar o guardar información relativa, en este caso audio y vídeo, sobre nuestros directorios, de manera que podamos controlarlo. Lógicamente vamos a poder, a través de informes, luego verificar exactamente qué tipo de ficheros, longitudes y demás van a tener los mismos para revisar las configuraciones que tengamos en nuestro servidor. Y hasta aquí, bueno, pues hemos visto el establecimiento del filtrado de archivos como mecanismo para controlar qué tipo de ficheros van a poder almacenar los usuarios en nuestro servidor, en nuestros directorios. Hemos visto cómo existe la posibilidad de configurar plantillas, de asociar grupos de archivos con una serie de extensiones de fichero asociadas y cómo realizamos la configuración en la medida en que podamos, por un lado, prohibir que puedan almacenar este tipo de información o, en el caso de que solo queramos monitorizar, verificar qué tipo de ficheros están usando o están almacenando en nuestros servidores. Cualquier duda o cuestión que tengáis la podéis dejar en la sección de comentarios que aparece al final del vídeo.